Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales, hermanos, todos dentro y fuera de esta maravillosa tierra Venezuela, que se llama Venezuela. Todo siempre desde acá, siempre digo que Venezuela es y será la vitrina completa de lo que será el país, el primer país de verdad en libertad plena que ha de mejorar las condiciones de un continente, pues tras revertir toda la acción criminal transnacional que ha querido posesionarse de estos putines que andan en la América a imagen y semejanza de aquel Putin de Europa, de allá específicamente de Rusia. Pues desde MCN TV Internacional y desde Noticias MCN Venezuela Blog Pop, pues pedimos como siempre suscríbete y colócate del lado correcto de la historia para que empecemos a analizar de forma objetiva y coherente. Y quien te habla, José Contreras, quien pues siempre nos hemos caracterizado de todo bien investigado y bien claro antes de emitir cualquier opinión o juicio sobre una materia. Y voy a comenzar como es de costumbre en este miércoles intermedio de análisis y de opinión y de otros elementos educativos y formativos con miras hacia esa sociedad humanista y republicana que es siempre, una vez alcanzada la libertad en Venezuela, como lo planteaba en mi libro Caminos hacia la sociedad humanista y republicana, que publicase en el año 2020 y que todavía está por ahí rodando bastante y dando mucho que hacer, donde había un plan para la nación y para la América como una corriente de pensamiento humanista y republicana. Pero ahí yo me voy de una vez acá al artículo 8 de la, como siempre cito, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo ligo también con el título 3, el capítulo 1, el artículo 19 sobre los derechos humanos y garantías y de los deberes de la Constitución vigente. Pero antes de ello voy allá y cito como tal el artículo 8, derecho a un recurso efectivo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, derechos humanos, reconocidos por la Constitución y por la ley. La Constitución, oiga bien, las leyes y los instrumentos internacionales reconocen derechos a todas las personas. Si alguno en estos derechos es violado, podemos acudir ante los tribunales para hacer efectivas las herramientas que nos permitan reclamar nuestros derechos y hacerlos respetar. Son todos aquellos tratados, pactos, convenios, declaraciones y acuerdos por medio de los cuales los estados se comprometen a proteger y garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Pero la Constitución inmediatamente nos dice en el artículo 19, la Constitución vigente venezolana, habla muy claro: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de la progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que las desarrollan. ¿Por qué estoy tocando este tema de entrada? Porque siguen violándose los derechos fundamentales en nuestro país. Y los tribunales de justicia se hacen inclusive de la vista gorda. Siguen solamente los lineamientos convenientes que les dan o los hacen, pues en todo caso, el régimen en todo caso, porque aquí este Estado de Derecho está violado, no existe, hay un Estado forajido y para muestra, pues tenemos realmente a nuestros presos políticos. Ahí tienen a Javier Tarazona, ya tiene 10 meses, Ronald Carreño tiene 18 meses, Alexis Bustamante tiene 2 años, 4 meses, y paro de contar los militares, tanto militares como civiles,
algunos inclusive hasta sin juicio, sin pruebas realmente que para poderlos tener secuestrados de la forma que lo hicieron, violándole todos los derechos y garantías en cuanto a las materias de derechos humanos. Quienes lo han representado han intentado todo, pero todos lo han fracasado, porque acuérdense que los presos políticos, en el caso venezolano, pero también sucede allá en Cuba y en Nicaragua, son lo que le pida y lo que exija, porque son los presos, por ejemplo, en el caso venezolano de Nicolás Maduro Moro, de Diosdado Cabello, de Padrino López, etcétera, son los presos de cada quien, conforme a como le den en gana, porque por todas, pero no ponen presos a los verdaderos delincuentes, que son los que les acompañan en esa organización criminal transnacional. Por eso tenemos que seguir defendiendo el derecho. Y a esto concateno de una vez y voy a armar de una vez para una explicación bien específica y tomando en cuenta mucho las palabras del presidente colombiano Iván Duque, quien sigue manifestando nuestra solidaridad y apoyo al pueblo venezolano y a Venezuela como tal, como países hermanos, en seguir luchando, inclusive una vez que entregue la presidencia, hasta alcanzar la libertad de Venezuela y el rescate de la democracia. Y él habló muy claro de la resistencia democrática republicana. Pero yo quiero aclarar conceptos que es importante para todos los que me siguen. Y es importante a nivel no solamente ilustrativo, sino educativo. Y aclararle, no a la clase política capitulante, aquella que solamente es populista y demagoga, y a sus seguidores. Quiero aclararle a los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, que son muchos los que nos siguen constantemente. El término, el concepto de resistencia. Vamos aquí rápido. ¿A dónde? Aquí tengo a la Real Academia de la Lengua Española. Vamos al diccionario de la lengua española, la Real Academia, y el concepto sobre resistencia. Capacidad, es decir, acción y efecto de resistir o resistirse. Capacidad para resistir, conjunto de las personas clandestinamente de ordinario se oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una dictadura, que es el caso venezolano. Es el caso venezolano. Pero yo no me puedo quedar nada más ahí en un concepto. Yo tengo que irme al otro concepto que es fundamental, que fue también tocado, y donde hablaba la resistencia, y voy rápidamente en aras de otros temas que tengo que dar. Hablar de la resistencia democrática que refería, pero había que tener el concepto claro de democracia, de acuerdo a la Real Academia. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Y lógicamente, democrático simplemente es perteneciente a lo relativo de la democracia. Oiga, espero que me esté siguiendo este número de conceptos que estoy emitiendo de acá, y me quise venir textualmente a aquello para que no quede duda. Pero tenía que venir el carácter republicano, porque él dijo resistencia democrática y republicana. Se dice ciudadano de una república, partidario de este género de gobierno, un buen patricio. Todo republicano es un buen patricio, que ama a su tierra. Condición de republicano, un sistema político que proclama la forma republicana para el gobierno de un Estado. Amor y afección de esta forma de gobierno. Escúcheme bien, no es una cosa que la república, que es otra cosa, porque república sabemos que es la acción de Estado cuya máxima autoridad es elegida por por los ciudadanos y por el Parlamento para un periodo determinado. Estado que posee este tipo de organización o denominación, un cuerpo político de una sociedad, causa pública o común o de utilidad, lugar donde se reina. Yo quería hacer estos tres conceptos para tenerlo en claro, pero quiero irme al concepto final, y esto me he tomado el tiempo necesario para este día miércoles, porque él también se expresó no solamente de la resistencia democrática republicana. Espero que hayan escuchado bien los conceptos. Habló de la oposición anomia. Y voy a hablar de anomia.
En el primer término, anomia es el conjunto de situaciones que se derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre. Gran diferencia marcó el presidente Duque, que desde el Movimiento de Salvación Nacional lo suplicamos plenamente, entre la resistencia democrática republicana y la oposición anomia. Trastornos, desubicados, que no llaman las cosas por su nombre y por eso siguen siendo corresponsables de las desgracias que vive nuestro pueblo. Y es de allí donde nosotros impulsamos el nuevo liderazgo y la nueva vocería internacional para dar al traste definitivamente hasta 3 acciones básicas y fundamentales que deben ser apoyadas por un pueblo, desde luego, pero el pueblo hay que educarlo como lo he querido hacer en el día de hoy, miércoles de cultura, educación y de formación desde el Movimiento de Salvación Nacional, acordando desde esa escuela de formación de nuevos liderazgos. Es allí donde tenemos que estar claros y muy claros para poder formar al nuevo liderazgo y la nueva vocería internacional y nacional para que deben tomar el control, el liderazgo y la conducción de esta nueva patria hacia donde debemos ir en libertad y en justicia. Depuesto el narcorrégimen, tiene que haber valores, principios e integridad, como siempre hablo, hacia la patria para poder entonces tomar en cuenta los principios fundamentales que nos ha de llevar a la verdadera reformación, a la verdadera reconstrucción de un país que debe ser vitrina para el mundo. Y quiero finalizar en esta, ya cerrando la parte educativa, yéndome a la situación clara, de la desvergüenza del narcorrégimen y la bufonada y la burla a un pueblo venezolano. Recientemente condonó una deuda de 370 millones de dólares a las islas Martinica y Dominica y a todas estas islas que han sido siempre y se han sido parásitos mantenidos desde el innombrable Hugo Chávez y ahora por Maduro, condonando una deuda de 370 millones de dólares. Y se burfó con la grave crisis de ahora producto de las lluvias allá en el sur del lago del estado Zulia y en otros estados, pero en el caso específico del Zulia, al filósofo del Zulia le envió 270 mil dólares para que atendiera más de 1.000 damnificados, más de 18.000 plantaciones de plátanos perdidas, más de 35.000 hectáreas inundadas, ¿no? Y sin poder con eso para ver si puede levantar el dique y reconstruir la zona que está allí. Y no es que estoy defendiendo al filósofo, porque es su deber estar allí, independientemente esté o no yo de acuerdo con él. Pero es que lamentablemente el régimen no les interesa, es a donde quiero llegar, la vida humana del venezolano, no les interesa. Y por eso me fui al derecho al principio. ¿Y por qué al derecho humano, a la de la vida, que no le interesa al narcorrégimen? Si no, vean cómo los servicios no funcionan, la electricidad cada día es peor, más aguda la crisis de los apagones, pero lo desvían para el tema de la criptomoneda, los centros de lavado y de negociaciones que tienen allí los jerarcas del poder, incluyendo pues a Nicolás Maduro, al Diosdado Cabello, a Padrino López y a todos ellos, sin sumar lo que pasa en la frontera entre Apure, Amazonas, matando como les da la gana no solamente a indígenas, a la gente del pueblo, porque andan por ahí los carteles y las guerrillas haciendo lo que le ven en gana. Muy pendiente a esos señores de esa oposición anomia. Ojalá que me haya entendido la relación del concepto y darle la fortaleza a la resistencia democrática republicana. Es allí donde tenemos que afianzarnos para ir al caminar hacia el camino de la libertad y la justicia. Desde el Movimiento de Salvación Nacional lo seguiremos impulsando y quienes habla José Contreras no va a desmayar, conjuntamente con muchos venezolanos en todo el país y dentro y fuera de ellos, hasta lograr la justicia y la libertad para nuestra amada patria Venezuela. No dejes de seguirnos, porque tengo entregas y denuncias muy fuertes para estos próximos días. Porque recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Paz y bien en Venezuela. Y no olvides, primero tu patria, por encima de todos los intereses particulares. Justicia y libertad, Venezuela.